La palabra del Señor se encuentra escrito en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículos 1 en adelante. La Biblia dice así: Así que, hermanos míos, amados, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si hay algo importante en el cual la palabra del Señor nos habla directamente a nuestro corazón, es cómo podemos regocijarnos en la presencia del Señor cuando estamos pasando diversas pruebas, diversas tribulaciones, diversos tipos de problemas. El Señor Jesús, cuando compartía justamente en una cierta oportunidad con mucha gente que por supuesto le seguía a Él, no dejó de compartirlos esto que ellos también necesitaban escuchar, al igual que nosotros en este momento. El Señor les decía: en el mundo tendréis muchas aflicciones, pero confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. Por lo tanto, si realmente nosotros queremos experimentar lo que es el gozo y la alegría en el Señor, es que nosotros debemos aprender a confiar en primer lugar en aquel que dio su vida por nosotros, en aquel que derramó su sangre preciosa. Tú que no solamente en esta ocasión, sino en otras ocasiones, ya has tenido la oportunidad de escuchar diversas prédicas, diversos mensajes. Aquí el Señor está hablando que el regocijo, la alegría, mi amigo, viene de Dios. Los creyentes debemos alegrarnos y debemos cobrar fuerza, sobre todo al reconocer que la gracia y la presencia y las promesas escritas en este libro sagrado vienen de Dios. Imagínate en el tiempo del apóstol Pablo, en el tiempo de la iglesia, que también estaba realmente batallando en la obra del Señor en la ciudad de Filipos. Pablo les decía: así que, hermanos míos, amados y deseados. Esto se refiere a una familia en particular. Esto se refiere a personas que habían experimentado el nuevo nacimiento espiritual. Esto se refiere a personas que realmente, y a pesar de los problemas, estaban disfrutando y experimentando lo que es la gloria de Dios a través del Espíritu Santo. Aún la presencia de los ángeles que estaban acampando alrededor de cada uno de ellos para poder llevar adelante la misión encomendada, porque no debemos olvidarnos de ninguna manera lo que dijo el Señor Jesús hace más de 2000 años atrás, y que esto rige aún para la iglesia de este tiempo, de este siglo XXI. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura.
Esto es lo que va a provocar esa alegría que tú y yo necesitamos en este momento. El estar ocupado en los negocios de nuestro Padre va a provocar realmente una grande gratitud, un grande gozo. Porque la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Porque las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Quién es el que hace el milagro? Es Jesús. ¿Quién hace posible que tú y yo podamos tener a nuestro alcance la gracia y la bondad de Dios para poder alcanzar y obtener el perdón de nuestros pecados? Es Jesús. Él es el camino y la verdad y la vida. Y Pablo les está transmitiendo esta palabra de aliento, de consolación, de fortaleza a la iglesia que estaba pasando una prueba difícil allá en Filipos. Como que esta palabra es también para nosotros en estos tiempos actuales. Entonces Pablo decía, gozo y corona mía. Debemos estar y permanecer firmes en el Señor, amados, porque Él no nos ha llamado para un día, para una semana, para un mes, para un año. Él nos ha llamado para toda la eternidad. Él nos ha llamado para que podamos constituir esta grande familia que el Señor Jesús compró a precio de sangre. Esta iglesia que es diferente, esta familia es diferente de los judíos y de los gentiles. Es la iglesia que tiene la misión como luz de este mundo y la sal de esta tierra, predicar y proclamar las buenas nuevas de Dios para que el mundo conozca que Jesús es el Salvador del mundo, que es única, y a través de Jesús y por medio de Él que se puede llegar al reino de los cielos. Es por medio de Jesús que podemos ser transformados, no solo nuestra mente, sino también nuestro corazón. Es por medio de Jesús que podemos tener conocimiento de la verdad para ser salvos de esta perversa generación. No hay otra manera. Es por los méritos de Cristo. Es por todo el trabajo que el Señor Jesús desplegó aquí en esta tierra. Él es el único quien cumplió la ley y los profetas, nadie más, ni los judíos, ni ningún otro ser humano. Ni pudo Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Mismo que Abraham, al ser llamado por Dios, fue declarado amigo de Dios, llamado el padre de la fe. Pero mismo así, amigo, él también era pecador, como lo fue Moisés, como lo fueron otros personajes bíblicos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Entonces, amigo y hermano, sabiendo que la iglesia está en la última hora, sabiendo que la iglesia está a punto de desaparecer en un abrir y cerrar de ojos, lo importante es que nosotros nos preguntemos, y de una manera personal e individual. De hecho, la iglesia tiene una promesa. La iglesia no se queda en este mundo, la iglesia se va de este mundo. Entonces, aquí el apóstol Pablo está mencionando algunos nombres de otros creyentes que también estaban realmente ocupados en los negocios de nuestro Padre. Y dice Pablo, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Mi amigo, en el tiempo de Pablo y en el tiempo de la iglesia allá en Filipos, ellos también estaban pasando diversas pruebas. Ellos también estaban pasando por muchas tribulaciones. Pero Pablo dice, les ruego que sean de un mismo sentir en el Señor. Lo que está diciendo es que Dios tiene la respuesta a todo lo que nosotros queramos saber para poder ordenarnos, para poder ser disciplinados, para ser la clase de personas que Dios quiere que nosotros seamos. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente, también
y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces, vale la pena servir a Dios, cualquiera sea la situación o las circunstancias por donde tengamos que pasar. Si estamos con el Señor, entonces simplemente debemos recordar lo que dice la Biblia. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mi amigo, mi hermano, es importante que realmente seamos obedientes de Dios. Entonces, la Biblia dice, regocijémonos en el Señor siempre. Si usted está enfermo, más alégrese, porque aquel que es el príncipe de los pastores, el médico de los médicos, está con nosotros las 24 horas del día. Mas una enfermedad es una oportunidad para alegrarse en el Señor. Una enfermedad o cualquier otro problema que podamos estar atravesando como cristianos, realmente para nosotros es una puerta abierta para nosotros entender que Jesús está tocando la puerta de nuestro corazón, cuando dice la Escritura en el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Así que no es algo que podamos pensar que el Señor Jesús se desprende de nosotros por un momento. Eso solo se da cuando nuevamente estamos haciendo cosas que no le agradan al Señor. Mi amigo, debemos regocijarnos en el Señor siempre. Debemos regocijarnos siempre para que nuestra gentileza, nuestro testimonio, dicho de otra manera, sea conocida de todos los hombres. ¿Saben por qué? El Señor está cerca. Por lo tanto, no debemos afanarnos, sino deben ser conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Todo esto proviene a través y por medio de Jesús. Sin Él, la vida no tiene sentido. Oremos. Padre, te damos gracias porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Encomendamos en tus manos toda necesidad. Señor, que su providencia, Señor, a través de su amor, de su gracia, de su bondad y su misericordia, continúe manifestándose, Señor, a través de su palabra, en la persona de tu Hijo Jesucristo de Nazaret, a quien tú has enviado para salvar a la humanidad de sus pecados. Oramos por Valle Exacta, por Ibigarzama, por el Trópico, por nuestra nación de Bolivia, y seas tú, Señor, en nombre de Jesús, manifestando tu gloria. Para ti no hay nada imposible, Señor. Oramos que por sobre todas las cosas, su voluntad, Señor, sea hecha, mi Dios querido. Bendice, Señor, a todas las demás naciones del mundo, al pueblo de Israel y por supuesto a la gente que estaba en sintonía de esta radio. Agradecemos, Señor, en nombre de Jesús, por alegrar nuestra alma a través de su palabra. Amén.